Bienvenidos a este análisis, un recorrido verdaderamente fascinante por el interior de nuestra propia mente. Porque, resulta increíble pensar que nuestras mentes, que son unas máquinas absolutamente prodigiosas que nos permiten navegar por el mundo, sean a la vez el escenario de errores sistemáticos y trampas totalmente invisibles. Hoy vamos a decodificar esos defectos y maravillas de nuestro cerebro, basándonos en los revolucionarios descubrimientos de Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, y su obra fundamental, Pensar rápido, pensar despacio. Es un viaje alucinante hacia nuestros procesos de pensamiento, donde vamos a explorar cómo tomamos realmente las decisiones y por qué, más veces de las que nos gustaría admitir, la intuición nos la juega sin que nos demos ni cuenta. Pensemos por un momento en esta operación, 17 por 24. Al intentar resolverla, empieza a pasar algo muy específico. A menos que seamos unos auténticos prodigios de las matemáticas. No nos viene una respuesta a la cabeza de forma automática, ¿verdad? Más bien, lo que sentimos es una ligera sensación de agobio. Sentimos que tenemos que ponernos a calcular, quizás recordando cómo nos enseñaron a multiplicar en el colegio. Y lo más increíble de todo esto es que este proceso no ocurre solo en la cabeza, es una experiencia física, 100% real. Si alguien nos estuviera observando de cerca ahora mismo, vería que las pupilas se nos dilatan literalmente, los músculos se tensan, la presión sanguínea sube y el corazón late un poco más rápido. Todo ese esfuerzo agotador y consciente es la prueba física de lo que llamamos el pensamiento lento. Es un trabajo muy duro para el cerebro y nuestro cuerpo reacciona exactamente igual que si estuviéramos haciendo un esfuerzo físico. Bueno, pues la misión de Kahneman con todo esto era súper práctica. Su objetivo no era simplemente publicar datos aburridísimos para revistas académicas que nadie lee. Lo que él quería era equipar nuestras charlas, nuestros típicos cotilleos de oficina en la máquina de café, con un vocabulario preciso. Es una idea brillante. Igual que un médico necesita usar nombres exactos para diagnosticar enfermedades, nosotros necesitamos un lenguaje clínico para entender por qué nuestros compañeros de trabajo o nuestros jefes toman decisiones pésimas. Y seamos sinceros, siempre es mucho más fácil y bastante más divertido pillar los errores de los demás que los nuestros. Tener las palabras exactas para etiquetar esos fallos es el primerísimo paso para poder hacer un diagnóstico real de nuestra propia irracionalidad. Y esto nos lleva directamente a un ejemplo clarísimo de por qué ese vocabulario es tan crucial. Hablemos del famoso efecto halo. Imaginemos a un ponente muy atractivo y súper seguro de sí mismo que se sube a un escenario. De forma casi automática, la audiencia va a juzgar lo que dice de una manera mucho más positiva de lo que el contenido realmente se merece. El cerebro coge un atajo de manual y asume totalmente a ciegas que si alguien tiene esa confianza y ese porte, pues por fuerza tiene que ser inteligente y honesto. Tener a mano una etiqueta como efecto halo para este sesgo nos hace la vida infinitamente más fácil a la hora de anticipar y entender este tipo de comportamientos. Pasamos de ser simples espectadores a convertirnos en verdaderos analistas de la conducta humana. Vamos a ver en tiempo real cómo caemos en una de estas trampas mentales. Este es, literalmente, el mismo escenario que Kahneman y su inseparable colega Amos Tversky usaron en sus primeras investigaciones. Al escuchar esta descripción de Steve, tímido, servicial, necesita orden, obsesionado con los detalles, la mente pega un salto automático y sin ningún tipo de esfuerzo hacia una conclusión clarísima. Todo encaja a la perfección, con la imagen que tenemos en la cabeza, el estereotipo cultural del bibliotecario clásico. Es una asociación tan natural que parece la única respuesta lógica posible. Pero ojo, porque al dejarnos llevar por esa simple similitud descriptiva, estamos pasando completamente por alto la realidad estadística del mundo real. Y aquí es donde viene el jarro de agua fría, el número 20. Resulta que en Estados Unidos hay más de 20 agricultores por cada bibliotecario que existe, así que, por pura y dura estadística, hay muchísimas más probabilidades de encontrar a una persona metódica y obsesionada con los detalles subida a un tractor que sellando libros en una biblioteca. Sin embargo, nuestro juicio intuitivo coge esos datos estadísticos y los tira a la basura, favoreciendo lo que en psicología se llama heurística de similitud. Básicamente, preferimos la historia bonita y coherente que encaja con nuestro estereotipo antes que hacer el cálculo matemático frío. Este experimento sacó a la luz una verdad bastante incómoda. A la mente humana se le da fatal, pero fatal, procesar la estadística de forma intuitiva. Hagamos otro ejercicio mental rapidísimo. Pensemos en el idioma inglés y en la letra K, tal cual lo hicieron en un estudio famosísimo. Nuestra mente se pone al instante a buscar en el disco duro. Y claro, palabras como kangaroo, kitchen o kite nos vienen a la cabeza súper rápido y sin esfuerzo. Pero si intentamos pensar en palabras en inglés donde la letra K esté en la tercera posición, eso ya requiere un esfuerzo mental tremendo. Es literalmente como intentar nadar a contracorriente. Y precisamente por la rapidez con la que encontramos los primeros ejemplos, llegamos a la conclusión automática de que la K se usa muchísimo más como primera letra. Pues bien, la realidad es justo la contraria. En inglés hay muchas más palabras que tienen la K en tercera posición. Increíble, ¿verdad?
A este cortocircuito mental se le conoce como disponibilidad heurística. Básicamente, el cerebro comete un error garrafal. Confunde lo fácil que es recordar una cosa con la frecuencia real con la que ocurre. Si un dato o un recuerdo nos viene a la mente a la velocidad del rayo, damos por hecho que es algo súper común o importantísimo. Es verdad que este potente atajo mental nos viene bien para evaluar situaciones rápidamente en el día a día, pero claro, crea un sesgo gigantesco. Y lo que realmente da que pensar no es confundirnos con las letras del alfabeto, no. Lo preocupante es que este mismo mecanismo está detrás de decisiones que afectan a millones de personas. Porque claro, esto tiene un impacto brutal en la sociedad real. La heurística de disponibilidad distorsiona por completo nuestra visión de la política y de los riesgos que corremos. Fijaos en los medios de comunicación. Al centrarse tantísimo en eventos dramáticos, son ellos los que deciden qué información está disponible en nuestra cabeza. Si una noticia trágica abre los informativos durante semanas, todos percibimos que ese peligro está a la vuelta de la esquina y que es inminente. Y mientras tanto, problemas súper críticos, pero mucho más aburridos visualmente, como puede ser la caída en la calidad de la educación, desaparecen por completo de la preocupación general. De hecho, los regímenes autoritarios aprietan muchísimo a los medios independientes justo por esto, para controlar qué ideas están disponibles en la mente de la gente. Quien controla esa disponibilidad al final moldea lo que percibimos como real. Pero, llegados a este punto, hay que hacer una aclaración súper importante, porque tampoco podemos decir que toda la intuición sea mala, existe la intuición experta de verdad. Hay un caso muy documentado de un jefe de bomberos que, en pleno incendio, dio la orden de evacuar el edificio apenas unos segundos antes de que el suelo se viniera abajo. El hombre no sabía explicar por qué dio la orden, pero sus años y años de experiencia le hicieron notar, de forma subconsciente, un calor que no era normal. Y en el otro extremo tenemos el caso de un alto ejecutivo que decidió meter decenas de millones de dólares en acciones de Ford después de ir a una feria, simplemente porque le pareció que los coches eran bonitos. ¿Una estrategia financiera sólida? En absoluto. La intuición del bombero está forjada a base de miles de horas de práctica real. La del ejecutivo, sin embargo, es una decisión catastrófica que se basa solo en una emoción totalmente superficial. Esa trampa monumental en la que cayó el inversor de Ford tiene nombre y apellidos: heurística afectiva. Funciona así. Cuando nos topamos con una pregunta muy difícil de responder, como por ejemplo, ¿debería invertir millones basándome en análisis de mercado súper complejos?, pasa algo alucinante. Sin que seamos para nada conscientes, el cerebro hace un truco de magia y da el cambiazo. Sustituye esa pregunta tan difícil por otra muchísimo más fácil. ¿Me gustan a mí los coches Ford? Y ala, responde a la pregunta fácil. Las decisiones acaban siendo guiadas únicamente por si algo nos gusta o nos disgusta en ese momento, saltándose a la torera cualquier tipo de análisis lógico. Es el arte de la sustitución mental llevado al extremo. Y bueno, para entender de dónde vienen realmente todos estos fallos, llegamos al núcleo de la teoría de Kahneman, la gran revelación que puso patas arriba el mundo de la psicología y la economía. Resulta que nuestra mente no es un sistema único y ordenado. ¿Qué va? En realidad, está controlada por dos agentes totalmente diferentes que muchas veces están peleados entre sí y que funcionan al tiempo para dictar cómo nos comportamos. Todo lo que hacemos se rige por estos dos sistemas. Por un lado tenemos el sistema 1, que es súper rápido y suelta impresiones y emociones de forma totalmente automática sin que nos cueste ningún esfuerzo. Es esa parte de nosotros que detecta al instante si alguien está enfadado por su tono de voz al teléfono en cuestión de milisegundos. Por otro lado está el sistema 2, que es lento, lógico, le encantan los cálculos y requiere muchísima energía, como cuando intentábamos multiplicar 17 por 24. El chiste de todo esto es que solemos pensar que somos casi todo el tiempo el sistema 2, seres súper racionales y lógicos, pero la realidad es que el impulsivo sistema 1 es el que realmente mueve los hilos de la mayoría de nuestras decisiones y de lo que creemos. Se pasa el día generando impresiones que luego el sistema 2, que suele ser bastante vago, acepta sin cuestionar. Y si esto ya parecía un lío, agarraos, porque dentro del funcionamiento automático de nuestra mente hay otra división fascinante que complica muchísimo el tema de la felicidad. Hay una brecha gigantesca entre el yo que experimenta, que es el que vive y siente las cosas en el presente, y el yo que recuerda, que es el que archiva la historia y toma las decisiones para el futuro. Tienen objetivos totalmente distintos. De hecho, en experimentos que se han hecho sobre el dolor, se vio que al yo que recuerda solo le importa cómo acaba una experiencia, y esto genera un conflicto brutal. Resulta que nuestra memoria automática a veces obliga a nuestro yo que experimenta a sufrir más tiempo y sin necesidad, solo para que el final de la historia sea un poco mejor en el recuerdo. Así, intentar buscar la felicidad se convierte en un verdadero rompecabezas. Entender a fondo todos estos mecanismos nos da sinceramente una ventaja enorme. Tener por fin este vocabulario clínico para detectar errores y entender esa constante pelea que hay entre el impulsivo sistema 1 y el perezoso sistema 2 es como ponernos unas gafas que nos dejan ver el código fuente tipo Matrix de nuestras decisiones. Pero claro, la prueba de fuego llega cuando cerramos esta pantalla y volvemos a la vida real.
La próxima vez que haya que hacer una gran inversión, juzgar a alguien en el trabajo o defender una postura política de forma instintiva, merece la pena pararse a pensar. ¿Quién ha tomado de verdad el volante de nuestra mente? ¿Ha sido la lógica de verdad o solo un sentimiento superficial de que algo nos resultaba familiar? Con todo esto sobre la mesa, la gran duda que nos queda es, ¿qué sistema está dirigiendo ahora mismo el próximo gran paso de nuestras vidas? Y aún más importante, ¿tenemos la valentía de dudar de nuestras propias certezas?